Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado dice que encontrarse con el Espíritu Santo es realmente fácil. Y antes de que termine este programa, él cree que estarás de acuerdo con él. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, David Hernández, creció en un hogar cristiano, pero enfrentó severos ataques demoníacos desde muy joven. David, ¿qué pasó? Bueno, como dijiste, crecí en la iglesia, soy cristiano de cuarta generación y predicador de tercera generación. Conocí a Jesús social, filosófica e históricamente, pero no conocí a Jesús personalmente. Y mientras iba creciendo, experimenté tormento demoníaco severo en forma de pesadillas horribles. Veía rostros demoníacos en las paredes. En un par de ocasiones llegué a ver en el plan físico entidades demoníacas. ¿Tenías miedo? Me aterraba. Era un miedo que me paralizaba. Hubo ocasiones en que me encontraba en mi cama y de repente estaba temblando, sin poder moverme, deseando levantarme y correr a la habitación de mis padres, pero el terror que sentía me impedía moverme. Y logramos rastrear parte de todo esto en nuestra genealogía. Mi tatarabuelo era un brujo de Zacatecas, México, y la gente llevaba personas enfermas ante él para que las sanara, aunque siempre eran entidades demoníacas las que realizaban la sanidad. También le pedían que maldijera a otros de sus enemigos, y él podía manifestar y demostrar cosas de poderes demoníacos. Ahora, esto, por supuesto, convirtió a nuestra familia en un blanco generacional, y creo firmemente que al venir a Cristo, ese ciclo se rompe por el poder de la sangre de Jesús. Crecí en un hogar cristiano, por lo que las entidades demoníacas, en cierta medida, no podían hacer algo contra mí aunque tenía muchos ataques, pero aún así era susceptible a ciertos ataques. Tú tenías, según me cuentas, lo que se conoce como maldiciones generacionales que se transmiten de una generación a otra y así sucesivamente, remontándose hasta ¿qué tatarabuelo? Sí, prefiero llamarlas ciclos generacionales porque el término maldición generacional, muchas veces referido, implica que sugiere un fatalismo en sí mismo, como si estuviera condenado a repetir los errores de mis padres, haga o no haga algo al respecto, en términos de buscar al Señor o no. Pero al hablar de lo que es una generación, yo creo que las generaciones anteriores pueden definir condiciones por sus decisiones, pero tú y yo, con decisiones distintas, hallamos libertad y rompemos ciclos, que es lo que sucedió conmigo. Una vez, estando en una conferencia bíblica con mi familia, ya no podía más. El sufrimiento estaba en su punto más alto. Y recuerdo estar solo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 11 años. Muy Recuerdo bien. estar solo en una habitación de hotel. Mi familia había ido al servicio de una conferencia bíblica y yo decidí quedarme en la habitación. Estaba en la cama, Sid, mirando al techo, sudando. Sentía mi corazón latir en mi cuello y mi cuerpo temblar porque Satanás me estaba atormentando con pensamientos malos, hostigando mi mente, con toda forma de engaño maligno estaba atacando mi mente. Y empecé a tener algo así como una crisis existencial que la comparo a pensar algo así como en la eternidad y el infierno. Y cuando mi familia regresó, le dije a mi padre que necesitaba hablar con él. Y supuse que al verme se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces hizo que los demás salieran. Se sentó en una de las camas, eran 2 camas en la habitación. Yo estaba en una cama, él estaba enfrente en la otra. Y sí, no veo necesariamente en la Biblia una oración del pecador, pero en la Biblia vemos pecadores que oran. Y hay algo de confesión que va de la mano con ello.
Así que mientras estaba sentado con mi padre, tomados de las manos, comenzó a guiarme en oración. Y esa habitación se convirtió en el cielo en la tierra, porque en cuanto empezó a guiarme en esa oración, lo sigo sintiendo mientras te hablo. Fue Lo exactamente de la percibo misma incluso manera. ahora mientras estoy hablando. Mientras él me guiaba en esa oración, sentí un gran y eufórico gozo, el amor y la paz y el gozo brotar desde lo más profundo. Y mientras me guiaba en oración, yo no podía orar porque me temblaba la boca y me invadió tal emoción que todo lo que pude hacer fue pensar al sentir el calor de mis lágrimas que caían recorriendo mi rostro. Y lo que pensé fue, finalmente conozco a Jesús. Al que siempre mencionaron, al que leí, lo estoy conociendo ahora. Y en el momento en que recibí a Cristo, el momento en que Jesús entró en esa habitación, cada demonio huyó. Aquel tormento se disipó y la libertad me invadió por completo. Sentí el poder y la presencia del Espíritu Santo y esto fue el inicio de un camino espiritual. Así que ahora, revestido de poder con esa conciencia de la presencia del Señor, experimenté un entusiasmo, una vitalidad y una energía vivificadora brotar en mí. Empecé a buscar al Señor en oración. Oraba de 4 a 8 horas diarias. Leía 10, 15, 20, hasta 30 capítulos de la Biblia al día. Estaba persiguiendo el rostro de Jesús y esto realmente empezó una temporada de avivamiento en Y mí. luego, lo último que él pensó, ¿qué sucedería? Tuvo la sensación tangible de esa maravillosa presencia de Dios que lo rodeaba por dentro y por fuera. Sintió de repente como si Dios lo hubiera dejado. ¿Qué pasó? Bueno, estaba experimentando ese impulso espiritual. Orando, leyendo libros de oración, estudiando guerra espiritual, me sentaba con mentores, no dejaba de ir a la iglesia, estaba en un avivamiento personal y podía sentir como si pusiera mi mano enfrente de mi rostro, que Dios estaba tan cerca de mí. Y entonces de la nada, ese impulso se detuvo y sentí como si hubiera un gran muro en lo espiritual. Y pensé, muy bien, algo anda mal aquí. Entré en pánico y le pregunté al Señor, ¿acaso hice algo mal? Señor, te ofendí, oré de la forma correcta, oré lo suficiente, leí suficientes escrituras en el tiempo indicado y cumplí mi cuota espiritual y volví a llenarme de esa vieja ansiedad. Y esto sucede en la vida de muchos creyentes. Experimentan las lluvias y las sequías del Espíritu y asumen que si ya no están sintiendo la presencia del Espíritu Santo, entonces Él los ha abandonado. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, les enviaré otro consolador y Él jamás los dejará. Y así a menudo pensamos que porque cometemos errores, el Espíritu Santo nos abandona. Pero Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo se entristece cuando desobedecemos. El Espíritu Santo no nos deja, sino que se duele. Él permanece para ayudarnos. ¿Qué sentido tendría que Dios decidiera castigarnos solo por no ser santos y nos quitara el poder para ser santos? Nos da el Espíritu Santo para que podamos acertar. Entonces comienza esta búsqueda espiritual. Me preguntaba todo el tiempo, bien, ¿tengo el Espíritu Santo siempre? Porque de hecho me dijeron que tengo al Espíritu Santo cuando nazco de nuevo. Y luego hablan de una experiencia secundaria que aparece en la Escritura y en los avivamientos de los que he escuchado. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo en mi vida? Todas esas preguntas brotaron de mí por la pérdida de ese impulso espiritual y dio paso a otra temporada de búsqueda. Entonces David tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y esto fue lo que sucedió. Se encerró en su habitación y oró durante 4 horas y luego se rindió. ¿Te rendiste? Bueno, me gusta cómo lo planteas porque en verdad me rendí. Llegué a un punto de frustración donde solo trataba lo que podía hacer en mis habilidades. Así que finalmente me planteé un ultimátum y le dije al Señor, muy bien, Señor, voy a encerrarme en esta habitación, estaré aquí varias horas. Bueno, realmente no supe cuántas horas, pero lo dije dentro de mí. Me encerraré en esta habitación y no saldré hasta tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y a decir verdad, Sid, ni siquiera sabía lo que estaba buscando, ni cómo sería ese encuentro. Solo sabía que algo no estaba bien en mí y necesitaba que se arreglara. Así que cerré la puerta, puse seguro, encendí el ventilador para que no me sofocara, encendí la luz para ver la Biblia extendida sobre el escritorio, puse música de adoración y comencé a orar anhelando encontrarme con Dios. Estaba hambriento por un encuentro con el Espíritu Santo y pensé que habían pasado 45 minutos. Miré el reloj y solo habían pasado 5. Pensé, esto tomará tiempo. Pasaré mucho tiempo aquí. Eso pasa porque cuando te decides a orar,
muere la carne. Por eso puedes cantar, puedes bailar, puedes saltar y escuchar un buen mensaje y sentarte para estar atento y disfrutarlo, pero es típico que cuando empiezas a orar, la carne se revuelve porque sabe que está muriendo y lucha contra ti. Así que tuve que despojarme de muchas capas de carne, y al hablar de la carne me refiero al ego y a la naturaleza carnal. Entonces oré durante la primera hora y no pasó nada. Me dije, realmente ahora voy a profundizar. En la segunda hora eché mano de mis emociones más profundas, empecé a llorar a Dios, forcé las lágrimas, exalté mis sentimientos. Señor, ¿no me escuchas? Dios, ¿estás ahí? ¿Por qué no respondes? Traté de culpar a Dios como si fuera una negociación. ¿Y qué pasó? Y nada pasó porque Dios no responde a la emoción, Él responde a la fe. Así que oré toda la segunda hora y al final nada pasaba. En la tercera hora pensé, ahora intentaré ser violento. He leído sobre guerra espiritual, sé cómo buscar la presencia de Dios, sé cómo hacer frente a entidades demoníacas. Y empecé a invocar ángeles, a orar en la sangre de Jesús, a reprender supuestas entidades demoníacas, estuvieran ahí o no. Solo pensaba en algo y comenzaba a reprenderlo. Espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu de distracción, yo lo nombraba y lo reprendía. Toda esa hora pasó con toda la violencia, toda esa guerra, todo el esfuerzo y nada pasaba. Llegó la cuarta hora. Y entonces dije, voy a encontrar mi camino hacia la presencia de Dios. Tengo toda mi teología y los libros que he leído y todos los bosquejos de los sermones que tengo en términos de la presencia, la gloria y la oración. Y pasó la cuarta hora, Sid, y no pasó nada. Falló el intelecto, falló la emoción, la fuerza de voluntad, falló la técnica. Y ahí estaba yo, estaba de pie, completamente destrozado. Y así, después de toda mi lucha frenética, finalmente llegué a este punto en el que dije, Señor, no sé cómo orar. No sé cómo encontrar a Jesús. Ayúdame a encontrar a Jesús. Y me invadió una calma. Y el Espíritu Santo me dijo, apaga el ventilador. Y ahora sé por qué me distraía el ruido del ventilador. Apagué el ventilador. ¿Apaga la luz? Yo apagué la luz. Por ahora, dijo, solo por ahora, cierra la palabra. Ya había leído muchos capítulos y aún me sentía culpable por no leer lo suficiente. Cerré la palabra solo por ese momento. El Espíritu Santo dijo, apaga la música. Mi reacción religiosa fue, pero no puedes moverte sin la música. Pero yo, movido por el Espíritu, la apagué. Y en ese momento, con las manos en alto y los ojos cerrados, sentí como si mi habitación misma hubiera sido arrebatada a un reino celestial. Y esta es realmente la belleza de la presencia del Espíritu Santo, pues Él es el anticipo de la gloria. Él es el reino en nosotros, el cielo en nosotros, el poder en nosotros, el gozo en nosotros. Y allí, en esa habitación, con las manos en alto y los ojos cerrados, comencé a sentir pulsaciones de sensaciones eléctricas que recorrían mi cuerpo. Esta es la presencia manifiesta de Dios. El Salmo 139:7 deja claro que el Espíritu Santo está en todas partes. Pero mientras que la omnipresencia de Dios es su conocimiento de todas las cosas, la presencia manifiesta de Dios es nuestra conciencia de Él. Y entonces, en ese momento, comencé a sentir como pulsos de sensaciones eléctricas recorrieron mi cuerpo, sentí calor. Y ese mismo amor, gozo y paz, solo que esta vez era diferente, era como en el aire, tangible, denso, como si el aire mismo fuera más denso. Sid, incluso las ondas más leves reaccionaron a la presencia porque los tonos de color de la habitación cambiaron. Y allí estaba, con las manos levantadas y los ojos cerrados, sentí paz, con lágrimas recorriendo mi rostro. Sentí el amor de Dios, tenía miedo incluso de mover la mano porque pensé, si la muevo, voy a sentir ese roce contra su manto. Voy a abrir los ojos y verlo mirándome, me distraerá y me separará de lo que esto sea. Duró solo unos minutos, pero si lo hubiera buscado durante 100 años lo habría valido. Y lo que empezó a suceder es que ahora me di cuenta de que no fue porque oré durante 4 horas que Dios de repente me dijo, bien, ya oraste mucho, te recompensaré con mi presencia. Es que después de 4 horas finalmente me di cuenta de que no había nada en mí que pudiera hacerlo y que tenía que confiar en el Espíritu Santo. Y cuando me di por vencido, por eso a veces Dios espera aparentemente hasta el último minuto, para que cuando finalmente llegue el milagro, reconozcas quién merece la gloria. ¿Sabes? A esa edad, cuando David tenía 12 años, los dones del Espíritu Santo irradiaban de él. De repente, empezó a saber cosas sobre las personas. ¿Estás listo para que el Espíritu Santo sea
tu mejor amigo? David va a enseñar y luego va a orar por ti. Y la relación que David tiene, tú también la vas a tener, si no es que aún mayor. Vuelvo enseguida. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Visite www.esobrenatural.com para adquirir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Para envíos fuera de Estados Unidos, son $10 adicionales para gastos de manejo y envío. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. El cuerpo del Mesías estará incompleto hasta que estos dos grupos se conviertan en uno. Sid Roth ha sido un pionero en ayudar a la Iglesia a redescubrir lo que la Iglesia primitiva entendió sobre sus raíces judías y caminar en el poder sobrenatural de Dios. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera Iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Para envíos fuera de Estados Unidos, son $10 adicionales para gastos de manejo y envío. Entra a esobrenatural.com. Hazlo hoy mismo. Hola, Sid Roth, aquí con David Hernández. David dijo, y está provocando celos en todos los que nos ven, que el Espíritu Santo es su mejor amigo. Le he pedido que pueda enseñarnos en este segmento lo que verdaderamente significa tener al Espíritu Santo como tu mejor amigo. ¿Cómo puedes lograr esto y que ore para que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo? Adelante, por favor, David Hernández. Bueno, como mencionó Sid justo antes del descanso, después de este encuentro con el Espíritu Santo, comenzaron a ocurrir sucesos sobrenaturales en mi vida, incluyendo las manifestaciones de los dones espirituales, el poder de Dios. Hubo momentos en los que conversaba con personas y el conocimiento simplemente me llegaba. Comencé a expresar esa información en voz alta sin darme cuenta de que era una adquisición sobrenatural de información que de otro modo no habría sabido. Empecé a ver gente sanar en mi escuela y en mis reuniones familiares y se produjo una abundancia. De hecho, esa es la definición de todo verdadero ministerio. Comienza en el cuarto de oración y se desborda de tu relación con Dios. Y esa presencia que buscas en privado se convierte en el poder con el que caminas en público. Entonces estas manifestaciones comenzaron a suceder y Dios comenzó a guiarme por el camino de mi llamado.
pero todo estaba ligado a una relación con el Espíritu Santo, y esto es algo que quiero que todo creyente entienda, que el Espíritu Santo mora en ti, lo mencioné anteriormente, que no podía conciliar la idea de que el creyente pareciera tener experiencias secundarias y terciarias con el Espíritu Santo, así que aclaremos esto. Juan 3, Efesios 1, Romanos capítulo 8, todos ellos dejan claro que en el momento en que recibes a Cristo como Señor y que naces de nuevo, recibes al Espíritu Santo en la plenitud de su poder. No recibes un Espíritu Santo bebé, un Espíritu Santo nuevo, una porción del Espíritu Santo, porque lo eterno no se puede dividir en porciones. Recibes el mismo Espíritu Santo que flotaba sobre la faz del abismo cuando Dios pronunció la palabra e hizo que toda la creación existiera. Recibes el mismo Espíritu Santo que inspiró a los artesanos a hacer todos los diferentes utensilios del tabernáculo. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas a hablar, que dio sabiduría a Salomón, que escribió estrofas de adoración que se convirtieron en poesía en los cánticos de David. El mismo Espíritu Santo que interpretó los sueños de José, que descansó sobre la iglesia primitiva, los apóstoles y Cristo mismo, pues Romanos 8:11 nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ustedes. Entonces, ¿qué significa tener esta amistad? ¿Qué significa tener esta experiencia secundaria? Porque observamos y vemos patrones. En Juan 20:22, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego, este mismo grupo, en Hechos capítulo 2, recibió el Espíritu Santo. Muchos de ese mismo grupo, entre ellos Pedro y Juan, se encuentran nuevamente en Hechos 4, recibiendo el Espíritu Santo. Verás, podremos experimentar más en Dios, no al recibir más de Dios, sino al entregarnos más a Dios. Jesús dijo en Juan 7:38, de lo más profundo de tu ser correrán ríos de agua viva, lo que significa que ya está en ti. El Espíritu Santo mismo ya mora en ti. Todo el poder, todo el amor, toda la valentía, los milagros, la mente de Dios, su naturaleza moran en ti. Por eso digo que el crecimiento espiritual no es necesariamente el crecimiento de tu espíritu. El crecimiento espiritual es cuando el resto de tu ser alcanza quien ya eres en Cristo. Porque esa nueva creación, quien eres en Cristo, ya eres tú. Y una vez que comprendes esto, comprendes que el Espíritu Santo no es una recompensa para los superespirituales. Él es la única oportunidad que tenemos de ser espirituales primeramente. Así que no se trata de rogar ni suplicar, se trata simplemente de estar conscientes, de reconocer que el Espíritu Santo en efecto mora en ti. Cuando cometes errores, Él permanece no para excusar el pecado, sino para ayudarte a corregirlo. Y Él es muy paciente para nuestros pecados, es muy amoroso para nuestra necedad. Permanece como amigo día a día y es una persona. Ahora, con persona no me refiero a que sea falible, humano o mortal. Simplemente quiero decir que es personal, tiene voz, tiene voluntad, tiene sentimientos y Romanos 8:26 y 27 nos dice que Él ora por ti. Por eso te busca activamente como amigo. No se trata de cuán dotados o cuán talentosos o cuán especiales nos creamos. Se trata de cuán rendidos estemos al Espíritu Santo, así que viene por fe, no por mendigar. No es que Dios mire desde los balcones del cielo con los brazos cruzados diciendo, bueno, si oras lo suficiente, lee suficiente. Si aciertas lo suficiente, te enviaré ese poder. No, Él nos da el poder para que podamos lograr esas cosas. Cuando piensas que el Espíritu Santo es algo, vas a querer usarlo. Pero cuando sabes que el Espíritu Santo es una persona, levantas las manos y dices, Espíritu Santo, úsame. Entonces, querido creyente, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No se trata de esforzarse, sino de entrega. Fe simple. Reconocer que ni siquiera oramos para conectarnos con Dios. Oramos desde la conexión con Él. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Espíritu Santo mora en ti, ya sea que lo llenes o no. Sea que creas que lo tienes o no. Sea que creas que lo mereces o no. El Espíritu Santo está ahí como un amigo fiel, un consolador. En momentos de dolor, en la tragedia, Él está ahí para guiarte, hablarte y traerte claridad. En momentos de confusión, Él te dirige por el camino correcto. En momentos en que eres asaltado por todo el infierno, el poder del Espíritu Santo se enfrenta a los poderes del infierno como una fuerza poderosa. Y Él no lucha con los demonios en términos de lucha, porque los trata de maneras que ni siquiera podemos comprender. Como una poderosa ola del océano que cae sobre un castillo de arena, así el poder del Espíritu Santo vence el poder demoníaco, y Él está ahí contigo ahora. Escúchame. Él está ahí contigo. Él está ahí contigo. Él te está mirando.
Él te está escuchando. Y mientras oramos ahora mismo, quiero que entiendas que es simple conciencia de poder entrar en ese lugar de fe sencilla. Así que, precioso Espíritu Santo, puedo sentir su presencia incluso ahora. Precioso Espíritu Santo, envuélvelos en tu presencia y poder. Que lleguen a saber que oro en el nombre de Jesús. La belleza, la majestuosidad y la gloria de tu presencia. Que experimenten un gozo desbordante, una paz incomprensible, amor divino. Que beban de esa fuente que nunca se seca. Y Padre, venimos contra toda enfermedad y dolencia en el poderoso nombre de Jesús. Venimos contra todo espíritu de esclavitud. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente, por habitar, por estar con nosotros. Concédele, Señor, no solo tener este encuentro, sino vivir en él por fe. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.